Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Recuerda, lo importante es que tu pregunta sea de interés general para la comunidad de Fotograma 24. Esas son las preguntas que voy respondiendo en video. Y bueno, en esta ocasión David 3DK nos comenta lo siguiente. ¿Qué onda, tocayo? ¿Cómo estás? Ya que andas tocando la diferencia entre el DTS-X de disco y streaming, hay una duda similar que me asalta. ¿Cuál es la diferencia entre el Dolby Vision de streaming y el de discos 4K? He visto en algunas páginas y videos que son diferentes, pero no explican cómo, más allá de decir que el de streaming es una versión light. Saludos desde Cuautitlán, México. Y sí, efectivamente el día de ayer estábamos platicando cómo DTS-X en versión para Blu-ray, en versión de formato físico, es totalmente distinto a la versión de streaming. Y no lo digo como normalmente algunos fanáticos del formato físico lo dicen. Y ojo, yo también soy fanático del formato físico, pero no lo digo desde esa perspectiva. Yo lo digo desde el aspecto técnico. Efectivamente, DTS-X en formato de disco es prácticamente un códec completamente diferente al códec de la versión de streaming. Podrían ser formatos de sonido completamente distintos. Y esto no es algo que yo suponga, es algo que el representante de DTS-X y IMAX Enhanced mencionó en una entrevista para eAcoustics. Entonces me pareció muy interesante porque yo no sabía esa diferencia. Ahora que DTS-X va a estar en Disney Plus, o que ya está, mejor dicho, en Disney Plus, esa es la explicación de por qué dispositivos que sí son compatibles con DTS-X ya no son compatibles con esta versión que incluye Disney Plus. Son formatos diferentes. Vas a necesitar un nuevo hardware, un nuevo aparato para poder disfrutar de la versión de streaming de DTS-X y también para disfrutar de DTS-X con IMAX Enhanced. Pero bueno, eso fue un resumen muy pequeño del video del día de ayer. Hoy vamos a platicar de las diferencias del HDR en versión de formato físico y el HDR de versión de streaming, incluyendo Dolby Vision. Solamente sí quiero hacer una aclaración de que no tengo herramientas específicas para Dolby Vision y poder analizar ese formato en cuestión de su luminancia, en cuestión de cómo se comporta, pero sí tengo una noción muy específica de por qué algunos foros o algunos videos dicen que son versiones, digamos, diferentes, la versión de streaming contra la versión de Blu-ray o formato físico. Ahora, lo que sí les puedo adelantar es que las versiones de formato físico y versiones de streaming de HDR10 en específico no son tan diferentes, y eso se los puedo decir de primera mano. ¿Por qué? Pues porque he analizado el HDR con herramientas tanto de una misma película, tanto en formato físico como esa misma película en formato de streaming, y las diferencias son prácticamente nulas. En cuestión de compresión es donde verdaderamente cambia, que hay ciertos artefactos en la versión de streaming y la versión física no tiene artefactos, pero en cuestión de los aspectos técnicos el HDR funciona exactamente de la misma manera. Normalmente tiene un rango dinámico entre 0 y 1000 nits como buena práctica para HDR10, aunque hay películas que llegan a superar ese techo sin importar si es versión de streaming o es versión de formato físico. Ahora, mi experiencia en cuestión de Dolby Vision de streaming versus la versión de formato físico es puramente anecdótica, viendo específicamente una película activando Dolby Vision y posteriormente utilizando la copia digital para ver la versión en streaming, y en esos formatos igualmente no he visto mayor diferencia, solamente que en HDR10
Sí utilicé herramientas para verificarlo y en Dolby Vision ha sido más a ojo pelón, aunque sospecho que ha de ser prácticamente lo mismo, aunque no puedo decirlo 100% con seguridad. Pero ojo, sí sé que hay diferencias en Dolby Vision de streaming versus el formato físico y ahorita les voy a explicar por qué, aunque para el resultado final del usuario yo siento que nadie lo va a notar. Primero que nada hay que mencionar que normalmente las tecnologías de Dolby suelen componerse de distintas capas y también de distintos perfiles. Eso es lo que termina siendo la diferencia entre sus tecnologías de formato físico con sus tecnologías en formato de streaming. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, Dolby Atmos en formato de disco está basado en Dolby True HD con una capa de metadata que indica en qué lugares se puede posicionar un objeto de sonido. Y así funciona Dolby Atmos en versión de formato físico. Pero en formato de streaming digamos que hay distintas variantes y es por eso que a veces algunos dispositivos son compatibles con Dolby Atmos de cierto, digamos, cajita de streaming de cierto servicio, pero con otros servicios no es compatible, o con ciertos televisores una barra de sonido es compatible con Dolby Atmos, pero con otro televisor no lo es. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, hay algunas películas que yo diría son la mayoría que están en formato Dolby Digital Plus. Sin embargo, hay dispositivos que no utilizan Dolby Digital Plus para Dolby Atmos. Oye David, ¿cómo es esto? Si tú nos has platicado que o es Dolby True HD para el formato físico o es Dolby Digital Plus para el formato de streaming. Sí, pero en cuestión de la transmisión hacia el dispositivo de reproducción, o sea, del data center al dispositivo de reproducción, o sea, hace como un Apple TV, un Nvidia Shield, un Fire TV, etc. Pero si se dan cuenta, hay dispositivos como el Nvidia Shield que manda Dolby Digital Plus. Sin embargo, hay otros dispositivos como el Apple TV que sí te aparece como señal Dolby Atmos, pero esa señal es un tanto diferente a lo que tiene el Nvidia Shield. La señal en un Apple TV está en PCM. Oye David, pero mi receptor me marca que es Dolby Atmos. Sí, sí es Dolby Atmos, pero es una versión a través de PCM lineal. Es algo bastante, pero bastante interesante que hasta donde yo sé, solamente en el Apple TV se implementa totalmente. Entonces, por ejemplo, del data center, digamos de un Netflix, llega la versión en Dolby Digital Plus con Dolby Atmos al Apple TV. Pero el Apple TV, para poder mezclar sus sonidos, para poder crear una versión digamos más uniforme de todo el streaming de audio, lo que hace es decodificar la versión de Dolby Digital Plus, mantener la metadata y volverlo a encapsular en un digamos formato PCM. Y entonces ese formato en PCM lineal de Dolby Atmos se termina mandando al dispositivo como receptor, barra de sonido, etc. Entonces, como les digo, la mayor parte de tecnologías de Dolby tiene como distintas capas de cómo pueden terminar funcionando. Y sucede lo mismo con Dolby Vision. Hay distintos perfiles, hay distintas versiones de Dolby Vision y también hay distintas implementaciones. Entonces les voy a explicar cuál es la verdadera diferencia entre Dolby Vision de formato físico y la versión de streaming. Sí hay una diferencia muy pero muy real, pero ahora en nuestra percepción yo creo que nadie va a notar la diferencia. Yo, por ejemplo, no noté la diferencia, pero bueno, se las voy a explicar. La verdadera diferencia entre ambos formatos tiene que ver con cómo se entrega la información.
¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos hablando del Blu-ray 4K, que es el formato físico, se requiere una versión de Dolby Vision que en su núcleo utilice HDR10. Entonces, esta tecnología, entre comillas, es retrocompatible con la tecnología inferior que es HDR10. Entonces, tú puedes tener tu película en Dolby Vision donde se está captando la metadata dinámica, pero en la parte baja de este formato de Dolby Vision tienes la versión con HDR10. Digamos que sus cimientos son la versión de HDR10, pero encima se añade la capa de metadata y entonces ya se pueden estar haciendo los cambios para Dolby Vision. Ahora, cuando pasamos a la versión de streaming, no funciona de la misma manera. ¿Por qué? Bueno, pues porque como les digo, las películas en streaming vienen de un data center, de un centro de datos, donde están almacenadas las películas en sus distintas versiones. Pero estas películas tienen versiones en específico, no son películas que tengan una tecnología como Dolby Vision por encima y por abajo tengan HDR10 y tal vez una capa intermedia sea HDR10 Plus. No funciona de esa manera. Lo que termina resultando es que el data center manda al dispositivo de reproducción a través del internet la versión que solicite el dispositivo de reproducción. Si es compatible con Dolby Vision, va a mandar la versión con Dolby Vision. Si es compatible con HDR10 Plus, va a mandar la versión con HDR10 Plus. Si es compatible con HDR10, solamente va a mandar la versión con HDR10. Es lo mismo que sucede con las versiones de sonido. No te mandan Dolby Atmos para cualquier dispositivo. Te mandan una versión específica de la mezcla dependiendo de tu dispositivo. Puede ser Dolby Atmos, puede ser Dolby Digital Plus 5.1, puede ser DTS-X, puede ser DTS normal, etc. Entonces, la versión que te llega a ti del data center termina siendo específicamente con lo que sea compatible todo tu sistema audiovisual. En este caso, si estás utilizando Dolby Vision, te está llegando la versión específica de Dolby Vision. Sin embargo, dentro de esta versión de Dolby Vision no está la versión de HDR10. Entonces, digamos que de cierta manera es un Dolby Vision, sí, versión light, sí, versión ligera, la versión rebajada, porque en el formato físico pues tenemos HDR10 y por encima está Dolby Vision. ¿Y esto para qué sirve? Para ahorrar datos a la hora de la transmisión de la información. Pero esto no significa que sea una versión inferior. Nuevamente, en cuestión visual, al menos yo no noto ninguna, pero ninguna diferencia. Se ve prácticamente igual. La única forma de que haya una verdadera diferencia es que la versión de Dolby Vision de streaming haya sido, digamos, obtenido de una fuente distinta a la fuente de donde se obtuvo el Dolby Vision para el formato físico. Hasta donde yo sé, esto no pasa. ¿Por qué? Pues porque yo he visto las versiones de HDR10 y la versión de HDR10 del formato físico prácticamente es la misma de la versión de streaming. ¿Por qué se los digo? Vamos a poner de ejemplo a Warner Bros. Warner Bros. Tiene sus catálogos de las mismas películas en HDR10 en formato físico como en HDR en versión de streaming. Cuando he llegado a medir la misma película en formato HDR, pero solamente cambia el medio, el HDR se comporta exactamente igual. Y se los he dicho, a veces había estado esperando que la versión en formato físico fuera mucho mejor en cuestión de sus luces altas, en cuestión de sus sombras, que la versión de streaming. Pero al final resultó que los defectos que encontré en la versión de streaming son los mismos defectos que puede terminar habiendo en la versión de formato físico. En el caso de Warner Bros.,
Normalmente todas las películas que están en HBO Max o en Apple TV para compra o renta y las comparamos con el formato físico, van a llegar a los mismos 800 nits como el brillo máximo. Las sombras van a estar en el mismo nivel. Lo único que cambia es el tipo de compresión, lo cual sí puede terminar afectando en cómo se ven ciertos colores debido a los artefactos. Por ejemplo, en la primera película de Dune, en la versión con HDR del formato de streaming, en ciertas áreas de la arena terminaba cambiando un poquito el color porque había unos artefactos que hacían que la arena se viera un poquito rosada cuando la luz daba de cierta manera y reflejaba de manera extraña. Pero no tiene que ver como tal con el formato del HDR, sino tiene que ver con los artefactos de compresión. Recordemos, cuando comprimimos una película, no está toda la información. Mientras que en la versión de streaming sí teníamos toda la información y esos artefactos que podían decantar en, por ejemplo, banding o que apareciera esta mancha que les digo rosa sobre la arena, no terminaba sucediendo. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información del color y al menos todo lo que necesitamos de información para evitar que sucedan ese tipo de artefactos, ese tipo de errores de compresión. Pero es lo que comentabas algunos días en un foro sobre usuarios de cine en casa. Ellos estaban diciendo que la versión de Dolby Atmos de Dune 2 en formato físico contra la versión de streaming era día y noche. Y los usuarios del formato físico decían, es que esta es la razón por la que yo adquiero el formato físico. Gracias a la menor compresión se escucha 1000 veces mejor. Y yo ahí comenté y les aclaré, no se escucha mejor por la menor compresión. Sí hay algunos aspectos que seguramente están más refinados gracias a la menor compresión, pero la razón por la que la versión de streaming tiene el subwoofer súper bajo, el volumen dinámico es sumamente decepcionante, se escucha plano, las voces se escuchan realzadas, etc., es porque la versión de streaming de Dolby Atmos es distinta a la versión de Dolby Atmos del formato físico. Son mezclas completamente diferentes porque una está optimizada para barras de sonido y para bocinas de televisión y la otra está diseñada para un cine en casa que sea mucho más capaz, que es la versión de formato físico. Pero nuevamente, ninguno de esos problemas tiene que ver con la mayor o menor compresión. Cuando tú comprimes la música, cuando tú comprimes el sonido, lo que vas a obtener son distintos artefactos en mayor o menor cantidad, dependiendo de qué tan comprimida esté la información. Pero no se va a notar en cuestión de la diferencia de volumen, por ejemplo. En la época del DVD, como por ejemplo Jurassic Park en su primera versión en DVD, venía con sonido DTS, la versión súper viejita. Y cuando tú ponías la película, el rango dinámico era impresionante. Las voces se escuchaban relativamente bajitas y cuando había un rugido, había las pisadas del dinosaurio, se escuchaba sumamente fuerte. Evidentemente era la mezcla de cine, cuando se pasaba la mezcla de sonido de cine al disco para casa. Y entonces teníamos un rango dinámico impresionante y ese era un formato con mucha compresión. Si nosotros escuchamos la versión de DTS HD Master Audio de Jurassic Park en Blu-ray, se van a dar cuenta que cuando las comparen, la versión en DVD tiene un mayor rango dinámico, a pesar de que teóricamente DTS HD Master Audio como codec tiene la capacidad de todavía un rango dinámico mayor. Pero lo que termina sucediendo ahí es que la versión en DVD
tenía más artefactos de compresión porque la diferencia de volumen era la misma. El tema resultaba que no tenía la resolución suficiente ni la información suficiente para tener esos cambios de volumen de manera precisa, que no se escucharan errores en el sonido. Mientras que la versión de DTS HD Master Audio, si lo hubiera querido el ingeniero de sonido, hubiera tenido el mismo rango dinámico que la mezcla de cine original y sin los artefactos. Lo mismo sucede con Dolby Vision de streaming y Dolby Vision en formato físico. Si la persona que está corrigiendo el color, si la persona que está haciendo las versiones en HDR quiere aprovechar todo el rango dinámico, tanto la versión de streaming como la versión física se los va a permitir sin ningún problema. No hay ninguna diferencia en cuestión técnica. El problema tiene que ver con el nivel de compresión. Pero como tal, el HDR, la característica de llegar a cierto número de nits o a cierto nivel de negros, va a ser exactamente la misma siempre y cuando el estudio haya decidido que va a ser la misma versión para streaming que la versión para formato físico, y que yo diría es la mayoría, al menos en HDR10. Todavía no he visto una película analizando con herramientas donde la versión de streaming alcance un brillo mayor o un brillo menor en comparación a la versión en formato físico. Prácticamente son una copia uno del otro, solamente uno tiene mayor compresión, que es la versión de streaming, y la versión de formato físico tiene menor compresión. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta, David. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.